Bien, buenas tardes a todos. Tenemos una buena asistencia en esta tarde que nos toca hablar de las perspectivas del sector minero y cómo vamos a trabajar y qué hay que hacer para generar condiciones para que la inversión en la minería, bueno, sea retomada después de muchos años en los cuales prácticamente no ha habido inversiones ni nuevos desarrollos en el sector. Entonces, este es un seminario realmente clave, un webinar importante, no solamente por las personas que van a exponer, sino porque estamos hablando del sector posiblemente más importante de la economía boliviana. De lejos es más grande que sectores como la soya y ha llegado a superar ya varias veces, varios años, las exportaciones de la minería a las exportaciones del sector de hidrocarburos. Bolivia es un país que tiene tradición minera, dicen, y no deberíamos resignarnos a perderla o que se reduzca. La minería es una oportunidad enorme para el país. El valor de la exportación minera es de gran importancia, no solo para la actividad económica, sino por la ubicación de las minas, el impacto social que tiene esta actividad es grande. A los mineros les dicen extractivistas, pero eso no es pues una vergüenza extraer algo de la tierra para poder darle sentido, generar valor agregado con eso y después llevarlo como una materia prima a otras industrias. Entonces, hoy en la tarde tenemos 3 exposiciones. Vamos a empezar con Felipe Hartmann. Voy a brindarles algo de información de Felipe. Aquí está. Felipe Hartmann, lo conozco desde hace muchos años, un extraordinario profesional. Nació en La Paz, ha cursado estudios en los Estados Unidos, cursó un par de maestrías en Gran Bretaña y ha tenido una formación profesional de gran valía. Y desde el 2013 es pues el líder y la cabeza del grupo empresarial Sinchihuayra, Illapa y San Lucas, que son, junto con otras empresas mineras, prácticamente los que consolidan el 70 al 75% de las exportaciones del país. Entonces va a ser muy interesante escuchar la exposición de Felipe, a quien yo le doy paso desde ahora mismo para poder atender a su exposición y a sus opiniones. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Guillermo. Agradecer a la Confederación por esta iniciativa y a todos los que están presentes, tanto participando como expositores y también escuchando las ideas que tenemos que compartir con ustedes. Como tú bien dices, la minería es un rubro muy importante por el país y creo que los que vamos a hacer la presentación vamos a tratar de reflejar de alguna manera esto. Partiendo en el formato que nos han planteado, puedo decir que en el contexto internacional y nacional, la demanda de minerales en el mundo continúa creciendo y va a continuar creciendo por muchos años más debido a que los países en desarrollo y los países también desarrollados tienen el objetivo de continuar o elevar los estándares de vida de sus habitantes. Para ello, obviamente se necesita desarrollar y expandir su infraestructura habitacional, urbana, carreteras, servicios, energía, telecomunicaciones, etc. Y para todo ello se requiere metales, ¿no? Entonces, los países que tienen recursos naturales, mineralógicos, recursos y reservas, están compitiendo sin descanso y continuarán compitiendo por los capitales y tecnología para poder aprovecharlos y ponerlos a disposición del mercado internacional. Países como Suecia, Europa, Canadá y Estados Unidos
para hablar de los países del norte, y en el sur, Chile, Perú, Sudáfrica, Australia y China, tienen estrategias claras y proactivas para impulsar el uso sostenible de sus recursos mineralógicos de manera amigable, pongámoslo así, con el medio ambiente, y con los excedentes generados contribuir al crecimiento de sus países, ¿no? Ahora, estos países que acabo de mencionar son orgullosos de su naturaleza y su vocación minera. Un poco parafraseando lo que decía Guillermo, que nosotros hemos empezado a ver a la minería como un sector estigmatizado, ¿no? Y sin embargo, los países que mencionaba anteriormente, ellos imponen a los operadores mineros estrictas regulaciones y altos estándares para operar. Y esto hace que esta minería sea mentalmente adecuada a elevados estándares, tanto en el medio ambiente, laboral, seguridad industrial y en el consumo de energía. Por otro lado, quiero decirles que las empresas transnacionales que están buscando oportunidades para trabajar en países donde hay yacimientos, también están conscientes de estas exigencias, ya que tanto los consumidores como los socios o los accionistas de estas empresas están muy preocupados y son muy sensibles por la reputación corporativa de estas empresas, por lo cual las empresas exigen elevados estándares de seguridad, medioambientales, etc. Por este motivo, muchas de las empresas más importantes de clase mundial, como ser BHP Billiton, Anglo, Rio Tinto e inclusive Glencore, no están muy interesadas o no es muy atractivo operar en países que no tengan una regulación moderna, ni exigen los estándares internacionales de operación. Es en ese sentido que la gran industria minera ha determinado transitar de la minería tradicional a una minería mucho más moderna y sostenible. Sin embargo, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y ahí vienen muchas empresas informales que se presentan y ven la oportunidad para trabajar en países que no tienen la regulación, y eso nos pasa un poco, nos ha pasado en Bolivia. Bolivia hoy en día es un pequeño actor en el mundo de la minería, y ante la imperiosa necesidad de que esta industria no quede rezagada, debe atraer inversiones y tecnología, para la cual tiene que competir en un mundo sediento de inversiones, ¿no? Por lo cual no es suficiente solamente decir que tenemos grandes recursos mineralógicos. Ahí Bolivia tiene que definir qué tipo de inversionistas y operadores quiere, ¿no? En las últimas décadas, Bolivia dejó de tener atención prioritaria hacia la minería, y las políticas públicas principalmente se orientaron hacia el sector hidrocarburos y agroindustria, dejando de lado la minería, que avanzó erráticamente e inconsistentemente, ¿no? Y sumado a esto, en los últimos 15 años, el último gobierno no estuvo interesado en la inversión privada, estuvo más interesado en promover, por un lado, la inversión estatal en la minería y dejar a rienda suelta el sector informal que podría crecer. Es en ese contexto que durante todo ese periodo hemos tenido un promedio de 25 tomas ilegales de minas, y esto ha generado una tremenda reputación del país. Por otro lado, han habido las nacionalizaciones que ustedes las conocen, tanto de minas como de fundiciones, y también de proyectos de exploración. También se ha cambiado radicalmente la legislación minera, con lo cual ya van más de 11 años que no se consolidan los derechos mineros, y las empresas mineras ya no tienen propiedad sobre yacimientos
y están en un camino de tratar de firmar simplemente contratos de operación, lo cual cambia radicalmente al concepto de un inversionista privado, si es propietario de un yacimiento o solamente tiene un contrato de operación o de administración. Esto está marcado en la Constitución y las leyes. Adicionalmente, podemos decir que se han implantado políticas de reversión de concesiones, que ahora son las autoridades transitorias especiales, pero dirigidas únicamente a los operadores privados. Esto ha generado mucha hostilidad, por lo cual los pocos inversionistas que estaban en Bolivia han abandonado, y los que se quedaron es porque tenían ya inversiones hundidas que tenían que seguir trabajando. Sin embargo, a pesar de esto, y como dijo también Guillermo, la minería privada es el actor más importante en la producción y exportaciones mineras. Las exportaciones mineras el año pasado han sido de 4.200 millones y el sector privado ha sido el principal productor en lo que es la minería de complejos, sin contar el oro, que es principalmente cooperativas, ¿no? En todo este tiempo no hemos tenido un solo proyecto nuevo de producción en Bolivia. Y los proyectos que tenemos son los que se originan de varios años atrás, desde la época de la anterior legislación minera. Tenemos un gran proyecto de minería a tajo abierto, que es Minera San Cristóbal. Tenemos unos cuantos proyectos de minería subterránea, entre los cuales está Pan American Silver y está Glencore, con varias minas, y hay otras operaciones más pequeñas. Otras se han cerrado, como ser el proyecto EMIPA, que el año pasado en octubre o noviembre, y varios otros están en ese camino. Ahora bien, al ser la minería privada el que más produce, también es el que más está contribuyendo en regalías y en lo que decimos el trabajo formal y el empleo decente. Adicionalmente, es importante denotar la productividad de la empresa privada, porque más o menos cada trabajador de la empresa privada, que son 7,000 trabajadores en total en este momento, solamente 7,000 trabajadores, producen o rinden en promedio más de $300,000 por año en valor exportado. Por otro lado, tenemos al otro extremo las cooperativas mineras, que son unos 125,000 trabajadores, y ellos aportan o tienen un rendimiento por trabajador de solamente $1,500. Entonces, estamos entre una minería mecanizada moderna o una minería muy tradicional, de bajo rendimiento, baja productividad. Al medio se encuentra la empresa estatal con grandes problemas de sobrevivencia, también con un rendimiento muy bajo. Y finalmente tenemos que la empresa privada solo ocupa el 6% de las áreas mineras del país, o sea, de todos los derechos mineros que están en control de la empresa minera mediana y grande, cubrimos el 6% del total. El resto está repartido entre cooperativas y la pequeña empresa, y principalmente la empresa estatal, que tiene cerca del 63% del área minera, con un aporte en producción bajísimo, ¿no? Por lo tanto, yéndonos un poco a las oportunidades, es importante no caer en los prejuicios contra la minería y la desinformación. Más bien, tenemos que nosotros aprovechar las ventajas del escenario internacional y que tenemos yacimientos con mineral de alta ley y una tradición minera.
No tenemos que atravesar dilemas como Argentina y Ecuador, que están tratando de desarrollar minería y que hoy tienen portafolios más importantes que Bolivia, ya que esos son países tradicionalmente no mineros. Y al otro lado tenemos países como Chile y Perú, que sí son países también tradicionalmente mineros y ellos ejercen ese su rol y tienen un importante portafolio de nuevas inversiones que están viniendo año a año. Bolivia, Perú y Chile, en términos de su composición de exportaciones, son relativamente similares, ya que la minería es el principal rubro de exportación. Sin embargo, las diferencias son enormes en el valor de la exportación. Bolivia, 4.200 millones, Chile, 38.000 y el Perú, cerca de 30.000. Entonces, esta brecha nos da una pauta del rango de oportunidad que tendría Bolivia, ya que estamos compartiendo yacimientos entre los países y tenemos una génesis similar. Tenemos culturas similares, estamos ubicados geográficamente en los Andes, etc. Entonces, podríamos nosotros tener un desempeño parecido a estos países. Nuestros obstáculos en la minería son enormes, hay muchos, para atraer inversiones. Primero es la reputación de país. O sea, con la reputación que tenemos, nos va a tomar mucho tiempo atraer inversionistas, porque son 15 años que hemos dado las señales contrarias a todo el mundo. Segundo, tenemos un marco jurídico que está influido por la política reciente del pasado, con una constitución y leyes que han promovido la reversión de derechos mineros, han cambiado de concesiones a contratos, como indicaba anteriormente, han restringido la suscripción de contratos entre actores privados y también privados con cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera. También están prohibidos los arbitrajes internacionales, ¿no? Ese marco jurídico obviamente no atrae a nadie. Hay una tremenda debilidad institucional, muy poco profesionalismo en las instituciones del Estado. La JAM, que es la Autoridad Jurisdiccional de Minas, es muy burocrática y mucha regulación. El Senarecom principalmente tiene una función recaudadora y no está controlando el comercio ilegal de minerales. Tenemos a una Comibol languideciente, prácticamente en quiebre. Otro de los obstáculos que tenemos ha sido la alta conflictividad en el sector, no solamente entre privadas, o sea, con cooperativas, sino también entre cooperativas y el Estado. Tenemos un régimen laboral muy rígido y esto se suma con elevado costo país. El government take en Bolivia es más alto que todos nuestros países de la región. Entre 60 y 80% es el government take de las operaciones mineras, comparado con alrededor de un 40 al 50% entre Perú y Chile. Esto es por varias leyes que están vigentes y también por las limitadas fuentes de financiamiento que tenemos en el país. Tenemos un tremendo rezago tecnológico, estamos retrasados, la cadena de valor es muy precaria e incipiente y tenemos una ineficiente, cadena logística de exportación y además de almacenes en el país. Las acciones que pienso yo desde la perspectiva de un operador minero que deberíamos tomar es levantar una serie de barreras y cuellos de botella
e implementar una reforma sectorial minera que permita promover la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Esto implica reconstruir una minería moderna, sustentable e inclusive. No es posible, pero sí es una tarea muy compleja. Requiere un pacto sectorial y una visión compartida. No se la puede hacer solamente del gobierno o desde los operadores mineros. Se requiere un pacto. Muchos nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué deberíamos hacer? No tenemos que rompernos la cabeza, tal vez podemos mirar los países vecinos y observar qué han hecho diferente para llegar a esos niveles de producción y de captación de capitales internacionales. Es invidiable ese crecimiento. Con estos compartimos, como decía, yacimientos, cultura, etcétera. ¿Por qué no tomar lo que se puede de ellos? Ahora sí, acá también hay otro segundo dilema, que si hacemos cambios de forma o de fondo. Personalmente, yo me voy a la necesidad de hacer cambios profundos al régimen actual y no solo un maquillaje. Esto va a requerir 3 etapas. La primera etapa del corto plazo es corregir y preparar el terreno. Básicamente, abrogar algunas normas como la reversión de derechos mineros para empezar a dar mensajes al sector de que se confía en la empresa privada. Segundo, iniciar un proceso de bajar los costos del costo país. Ejemplo, eliminar la alícuota adicional del impuesto a las utilidades de empresas mineras y el surtax también. Iniciar una reforma y fortalecimiento institucional de las instituciones del Estado. Redefinir el rol de Comibol institucional y profesionalizar al ministerio y sus instituciones dependientes. Promover la formalización de la cadena de valor de la minería, iniciando con dar curso al IVA cero en el primer eslabón de la producción. A mediano plano, una vez que ya hayamos levantado estas barreras y hayamos, lo que yo digo, crear un espacio de diálogo y concertación, podemos entrar a sembrar. Y ahí tenemos que concertar una política de Estado para una minería sostenible. Esta política de Estado implicaría realizar modificaciones estructurales al marco jurídico minero, incluyendo Constitución y sus leyes. Tenemos que trabajar en la parte social también, ¿no? Tenemos que trabajar en la parte social, tenemos que desarrollar la infraestructura de transporte, tenemos que desarrollar tecnología, innovación y les digo francamente, los inversionistas quieren ver para creer, no con un par de maquillajes se van a animar a venir a un país como Bolivia. Entonces es recién, después de posiblemente otros 5 años, que nosotros vamos a empezar a ver una cosecha. Cuando se estabilice la política minera y ahí recién despegarían las inversiones extranjeras directas. La minería, yo considero que es, el futuro de la minería es tarea del presente, ¿no? Para que la minería nuevamente tenga un rol importante, relevante en el crecimiento económico del país, es necesario levantar una serie de barreras y cuellos de botella y relanzarla compatibilizándolo con el medio ambiente y la inclusión social, bajo el supuesto de las 3 E que indicaba Enrique García el otro día. La minería actualmente se sostiene de las empresas privadas, por lo cual es imperativo reconocerlo y darles a las empresas modernas las condiciones de invertir y crecer. Entonces, concluyo indicando, porque son muchas las tareas, las acciones que he empezado a notar al preparar este documento, que
que es importante cambios estructurales si queremos realmente reposicionar la minería y relanzarla como una minería. Como estoy con problemas tecnológicos, operando en dos aparatos, en mi celular y la computadora, no sabía qué pasó. Realmente muchísimas gracias, Felipe, muy interesante. Yo creo que al venir de un operador queda muy clara la visión de lo que ocurre en el sector y también el planteamiento de lo que hay que hacer, ¿no? Y tal vez lo más duro es que aunque lo empecemos a hacer ahorita, va a madurar en un tiempo, no va a ser algo inmediato. Muchísimas gracias, Felipe. Les recuerdo a todos los participantes que pueden ir mandando preguntas para cada uno de los disertantes a través del chat y que al final tenemos una ronda de preguntas, así que pueden ir enviando sus preguntas para los participantes. Además que todo el resultado, todas estas charlas y conferencias van a ser publicadas, las van a poder escuchar y las van a poder también leer en los resúmenes que se van a ir emitiendo con el apoyo de la Fundación CAS. Entonces, ahora nos toca pues darle la bienvenida a Jorge Espinosa. Jorge, voy a compartir ahora pantalla con ustedes cuando me dejen compartir. Sigo inhabilitado. Bueno, se los leo para ir avanzando. Jorge es una persona entendida en la actividad del sector. Ha trabajado como director nacional del Servicio Técnico de Minas. En el 2005 fue nombrado ministro de Minería y Metalurgia. Él ha publicado varios artículos relacionados con el sector. Ha participado a través de sus publicaciones en revistas de circulación nacional e internacional. Ha sido columnista y es columnista del diario, expositor en varios simposios internacionales sobre la temática minera. Es autor de libros como ser el dimensionamiento de equipos mineros, temas como la realidad de la minería, y coautor de otros tantos libros. Realmente tenemos una persona que conoce el sector, es una perspectiva distinta, y ahora pues vamos a escucharlo. Él nos va a hablar de la minería boliviana, diagnóstico y medidas para su sostenibilidad. Jorge, te invitamos al plató para que puedas empezar. Ya puedes quitar el silencio para poder empezar, Jorge. Sí, gracias. Quiero felicitar la iniciativa de la Confederación y agradecer por permitirme participar en este webinar. Bien, voy a hablar sobre la minería boliviana haciendo un diagnóstico y medidas para su sostenibilidad. Cambiaremos, por favor. Cambiemos. Yo no puedo desde acá. Hola. Necesito cambiar la diapositiva. Primero me voy a referir al diagnóstico de la minería, que está pasando una etapa muy difícil, con tendencia a volverse más crítica. Esto de la crisis ya la hemos pasado increíblemente a principios de este siglo, cuando los precios cayeron, tuvimos los precios más bajos de muchas décadas entre el 2001 y el 2002. Inclusive la Comibol tuvo que subvencionar la producción de las cooperativas y minería chica de estaño y zinc. Ojalá no se vuelva a dar esa crisis, que se transformó en un boom por la economía china, convertida en la fábrica del mundo, y por un voraz apetito por las materias básicas que subieron todas, absolutamente todas.
En minería antes, cuando subían unos el precio de unos metales, bajaban otros, pero no, subió todo absolutamente y hemos gozado de un boom sin precedentes que no hemos sabido aprovechar. Cambio, por favor. La importancia de la minería. La minería, prácticamente hemos vivido de la minería por las exportaciones y tributos mineros desde el 1825 a 1982. Vivimos todo el siglo XIX de la plata, en la que resaltó la mina Pulacayo en la segunda mitad del siglo XIX, propiedad de Aniceto Arce, que era el accionista mayoritario de la compañía Huanchaca de Bolivia, que producía la mitad de la plata del país. Arce, junto a Gregorio Pacheco y Avelino Aramayo, formaron la oligarquía de la plata, que se metieron bastante en política. Y en el siglo XX, en los albores del siglo XX, Patiño descubrió la veta Salvador, una veta de más de 2 metros de ancho con 50% de estaño, que rápidamente lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Y luego de 1985, porque el 24 de octubre de ese año se derrumbó el precio del estaño, fuimos produciendo zinc, plata, oro, estaño y plomo. Las exportaciones, si consideramos también el año 1825, la minería lideró las exportaciones en 169 años, hidrocarburos en 16 y no tradicionales en 10. En 1825, la minería representaba el 97% de las exportaciones, fundamentalmente debido a la plata y al oro. Atención, en 1864, los metales más exportados eran cobre, plata y estaño. El cobre se basó a la plata y ese cobre venía de la provincia del Litoral, a la que los mandatarios no le dieron importancia y lo perdimos en la guerra de 1879. Entre 1925 y el 52, la minería representó el 95% de las exportaciones y de ese 95 el 76% del estaño. Entre 1953 y el 82 se produjo estaño y otros, ya bajó al 80%, pero hay que hacer hincapié en que en 1954 la minería representó el 99,2% de las exportaciones. Entre 1983 y 2019, los polimetálicos, estaño, plata, plomo, además de oro y de estaño. El oro es un caso muy particular que lo vamos a comentar. Siguiente, por favor. Muy rápidamente vamos a ver este cuadro de composición de exportaciones nacionales, donde se nota que la minería ocupó el primer lugar hasta el 1982, luego entre el 83 y el 87 hidrocarburos por la exportación de petróleo a Chile. El 94 y hasta el 99 los no tradicionales. Lo fuerte fue para hidrocarburos entre el 2005 y el 2015. Ocuparon el primer lugar con exportaciones fuertes, pero la minería recuperó el primer lugar desde el 2016. Siguiente, por favor. Siguiente. No da mucho esto. Siguiente, por favor. Tributos. Los tributos de la minería. Según Roberto Arce, Huanchaca en la segunda mitad del siglo XX tributó 10% sobre el valor bruto de venta y 20% sobre utilidades. Lo curioso es que entre 1900 y 1940, la gran minería, conformada por las minas de Simón Patiño, Mauricio Hochschild y Juan Carlos Aramayo,
representó apenas el 7,7% sobre el valor bruto de venta. Esto debido a que tuvieron todo el control político. Los varones del estaño no se metieron en política, pero controlaron absolutamente todo. La CEPAL, refiriéndose a esa época, decía que hasta el 1930 Bolivia debía haberse desarrollado en todos los sentidos, pero no, realmente fueron muy esmirriados los impuestos pagados por la gran minería. Y una parte de esto también explica la gran fortuna de Simón Patiño. Entre el 1971 y el 1981, como el déficit era crónico del Tesoro General de la Nación, en los gobiernos militares, aparte de la regalía, instituyeron un impuesto especial a las exportaciones, y el efecto de ambos fue que en ese periodo se pagó 36,5% sobre el valor bruto de venta. Para poder pagar esto, los mineros descremaron sus yacimientos, vale decir que explotaron las partes ricas y le quitaron vida a las minas de estaño. Siguiente, por favor. Empleo en minería. Este gráfico muestra, por ejemplo, que en el periodo 1980-1985, Comibol tenía 24.475 trabajadores, que fue disminuyendo después de la caída del precio del estaño, en que se cerraron todas las minas de estaño de Comibol y muchas privadas, y fue bajando notoriamente. Esto también explica la pérdida de autoridad de la Central Obrera Boliviana y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. La mediana rebajó algo, la chica también. La minería chica producía más que la minería mediana hasta mediados del 1960. Luego tuvo una caída. Y lo llamativo de esto es el incremento explosivo de los cooperativistas. De 24.800 en 1885 subieron a 124.600 en 2018, constituyéndose en un poder aparte. Son los mimados de todos los gobiernos, empezando del 1983, por su poder social, que se está traduciendo en un poder político. Y al haber 137.000, digamos 140.000 personas relacionadas con la minería, si multiplicamos por 4, vemos que son 560.000 personas que tienen que ver en esta actividad, que está mayormente en el occidente del país, que no, para el occidente del país, ni a mediano plazo habría otra actividad que reemplace a la minería. Otro gráfico, por favor. Otro. Aporte de los sectores en las exportaciones mineras. Entre 1953 y 1985, Comibol representó el 64% de las exportaciones mineras, la minería mediana el 20% y la minería chica y cooperativa el 16%. En 1986, cuando se había derrumbado ya el precio del estaño, la minería mediana empezó a subir y subió al 56%, la minería chica el 34% y Comibol el 10%. Entre el 2013 y el 2018, según las estadísticas del Ministerio de Minería y Metalurgia, a la minería privada le aumentaron la minería chica y le pusieron el 78%, que está mal, porque las exportaciones de oro que crecieron fuertes desde el 2014 han acreditado a la minería privada, cuando esta casi no tuvo participación en la producción de oro. O sea, yo supongo que más o menos se mantiene ahora lo de 1986-2012, vale decir 56% de la minería
el 50, perdón, que más bien la minería privada, perdón, un 60%, y la minería cooperativa un 32%. Comibol, los últimos años, a pesar de su frondoso personal, ha representado el 8% de las exportaciones mineras y no tienen muchas posibilidades de subir más. El efecto del cierre de las minas sería catastrófico para el occidente del país, porque miles y miles quedarían sin trabajo, varios miles de trabajadores no podrían completar su jubilación, las ventas en la industria bajarían por insumos, explosivos, víveres, ropa, etcétera, etcétera, así como también el transporte en todo el occidente del país, por el transporte de gente y por el transporte de minerales. La minería en el siglo XXI. Los precios de minerales, como les decía, si se fijan, el 2001 y el 2002 han sido fatales para la minería. Se dieron los precios más bajos en varias décadas. Y ahí vino la crisis. Empezaron a subir tímidamente el 2004, el 2006 ya llegaron a niveles altos y desde el 2007 al 2012 hemos tenido los precios más altos de los minerales. Esa ha sido realmente una época de boom. ¿Cuánto han subido los precios? El zinc ha subido en 4,2 veces, la plata en 8,7 veces, el estaño en 6,4, el oro en 6,2 y el plomo en 5 o 6 veces. Como verán, son incrementos sustanciales. La siguiente, por favor. Este gráfico muestra, por ejemplo, en todos los minerales han empezado bajos a principios del siglo, han llegado a un tope, han bajado y últimamente hay la tendencia de bajar que se está dando también estos últimos días. Lo mismo ha ocurrido con los otros metales. Solamente ahora tienen precio bueno el oro y la plata, pero el oro ya bajó, llegó en agosto a 2062 y hoy día creo que está en 1882. Es la siguiente, por favor. El volumen de las exportaciones mineras es el segundo componente para el valor de las exportaciones. En el valor de las exportaciones entran el volumen multiplicado por el precio y tenemos el valor exportado. Lo más curioso de este gráfico y que hasta ahora tiene una influencia superlativa es lo del oro. Fíjense, el 2011 había 6,73 toneladas de oro. De golpe y porrazo ha subido a 26,97 toneladas. Luego baja 13, 33, en fin, es tremendo esto. Y el 2019, casi 39 toneladas de oro. Esto desequilibra todo porque al precio de $1,900 la onza Troy, una tonelada de oro valdría $610 millones. 610 millones de dólares, como el oro es bien pesado, que pueden estar contenidos en 52 litros. O sea, todo esto ha desbalanceado veremos el siguiente. A consecuencia el siguiente cuadro, por favor. El siguiente. El valor de las exportaciones mineras ha ido subiendo notablemente el valor total, como verán ustedes, de 337 a 4.254.
Es decir, ha subido fuertemente por el efecto del precio y del volumen. Y contra todo lo que se esperaba, porque el primer productor después del estaño ha estado el zinc, la plata, el oro en 3 años ha sido el principal mineral de exportación. La máxima hemos tenido justamente por el oro. El año pasado la minería ha exportado 4.254 millones de dólares. Sobre el oro. Mucho se ha comentado sobre el oro, sobre de dónde viene la exportación. Hay algunas fuentes que dicen que el oro viene de contrabando del Perú, lo que puede ser. Pero también es cierto que la exportación boliviana de oro está subiendo harto. ¿Por qué? Porque cuando uno va por los yungas ve un montón de terrazas. Antes veía, decir, bueno, es una terraza aurífera. En los lechos de los ríos siempre había oro, pero no eran reservas, porque reserva geológicamente es un mineral que puede trabajarse económicamente. Ha subido tanto el oro que todas esas terrazas, todos esos lechos del río se están explotando ahora, se han convertido en reservas. De manera que si sigue manteniendo el oro un precio estable, vamos a tener fuertes exportaciones. Pero ¿cuál es el problema? El oro, de acuerdo a la ley de minería de 1997, por encima de una cotización de $400 por onza Troy debería pagar el 7%, que es lo que pagaron, por ejemplo, Inti Raymi en sus minas Corichaca y Coricollo, y que ha pagado Don Mario. Pero resulta que los cooperativistas venden el oro a empresas extranjeras, que no solamente, que venden el oro, lo vuelven metálico. Casi todo el oro exportado ahora de Bolivia es metálico. Y estas empresas pagan solamente el 2,5%, porque se fue cambiando. Les voy a mostrar la regulación del oro. Cambiemos, por favor. Otra. La siguiente, por favor. Quiero indicar que la ley 1777, formulada en marzo de 1997, que la promulgó Gonzalo Sánchez de Lozada, limitó el accionar de Comibol a solo el control de sus contratos. Y Evo Morales, el 2007, promulgó una ley que le restituyó a Comibol intervenir en todo el proceso minero. ¿Qué ha ocurrido en Guanuni? Guanuni se lo dio en contrato de riesgo compartido a una empresa inglesa, Allied Deals. Perú no ocurre lo mismo, y los peruanos tienen que ir por el lado de los incentivos. Entonces hay diferentes formas. Yo pienso de este pequeño intercambio entre ustedes que el tema de la seguridad jurídica es una prioridad para el sector minero y para viabilizar hacia adelante las nuevas inversiones. Otra de las cosas que a mí me gustaría aprovechar en esta discusión, en este panel, como una segunda puesta en consideración de ustedes, es el tema de los tributos versus la seguridad jurídica. Yo acabo de mencionar lo que pasa en Chile. Realmente podríamos esperar que si damos una seguridad jurídica a prueba de balas, podríamos cobrar más tributos, o necesariamente en Bolivia tenemos que renunciar
a un margen de tributos a favor del Estado y tenemos que dar seguridad jurídica para atraer inversiones. No sé, ¿quién quiere empezar? Tal vez podrías empezar, Felipe, de nuevo. A ver, el dar la seguridad jurídica es un gran avance y en realidad la discusión ahí está, como lo puso Jorge, que si vamos a derechos mineros o vamos a propiedad minera en primera instancia, ¿no? Algunos nos vamos más hacia el lado del derecho, de la propiedad, perdón, de la propiedad minera y otros del derecho. Resuelto el tema, si cualquiera de los dos sistemas es creíble, es seguro, ¿no? O sea, si tenemos ya sea un contrato, pero es un contrato creíble, seguro, que me da seguridad jurídica, o tengo una propiedad de la concesión, entonces recién viene el tema de los tributos. Bajar los tributos, subir los tributos o poner incentivos, ¿no? Entonces, los tributos y los incentivos sirven, por un lado, el tributo para recaudar más, o si lo bajas, lo convierte en un incentivo para que la empresa explore, por decir, como lo también planteaba Jorge, o sea, en vez de repatriarse y llevarse sus utilidades, puede reinvertirlas en exploración o en mayor tecnología o mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. Entonces, son dos temas separados que definitivamente primero tiene que haber jurídica, ya sea en derecho o en propiedad. Y después vienen en juego los incentivos y bajar el costo país. A la larga, el beneficio del país se va a ver por un incremento de ingresos al país, no solo por el pago de tributos, sino por el efecto de los servicios que uno empieza a terciarizar y el movimiento económico que haces con la inversión minera. Gracias, Felipe. Jorge, sobre el mismo punto. Bueno, se hagan las leyes que se hagan en Bolivia por la fuerza del cooperativismo, lamentablemente yo no creo que vaya a existir seguridad jurídica en minas subterráneas, porque ¿qué es lo que hacen cooperativas, comunarios? Esperan que alguien desarrolle una mina subterránea y cuando está desarrollada, entonces la avasalla. Eso ha ocurrido con Fernando Quilman, que en más de 20 años invirtió aproximadamente $10 millones en el proyecto Himalaya, y cuando ya estaba listo, vinieron los mismos comunarios, se hicieron de la mina, nadie lo sacó y formaron una cooperativa. Felizmente las inversiones grandes donde se trata de minería masiva, que creo que van a ser todo el resto de las nuevas minas, han de ser minas de rendimiento masivo. Esas no son avasalladas, porque se utiliza mucha tecnología, mucha maquinaria, etcétera. Entonces ese es el problema. Pero para las minas subterráneas, no. Se haga lo que se haga. El Código de Minería, en su artículo 100, creo que garantiza la seguridad de la inversión. Hay una ley que pena con 4 a 8 años de cárcel todos los que interrumpan operaciones, etcétera. Pero nada de eso se ha cumplido y yo me temo que no se cumpla. Más bien, las empresas que vengan y desarrollen una minería masiva, bueno, van a relacionarse con las comunidades, pero no han de haber, felizmente, las invasiones en ese tipo de minería. Muchas gracias. Gonzalo, tú cierras el panel. Sí, yo diría dos cosas, Guillermo. Si yo fuera un inversionista minero internacional, probablemente quisiera las reglas más sencillas, un formulario de una página, pagar patentes más o menos, ojalá bajas o muy comparables a los países donde opero, y pocos problemas más. Cuando uno ve la historia, por ejemplo, legislativa del país, desde el Código Saavedra hasta acá, para ponerle un dato, los años 20 hasta aquí,
digamos, hay algunas cosas que permanecen en Bolivia muy hondamente arraigadas. El dominal regalismo, el hecho de que el dominio originario de los recursos naturales está en el Estado, solo ha hecho que profundizarse. O sea, curiosamente, a pesar de que hemos tenido altas y bajas en el tratamiento, la inversión en recursos naturales, lo curioso es que legislativamente nos hemos ido más bien endureciendo. Esa es una realidad histórica del país que hay que también poner en el contexto. Entonces, lo que yo me animo a abogar es, bueno, el ideal perfecto, y si nos pusiéramos probablemente quienes estamos aquí a diseñar una ley en esos términos, seguro la sacaríamos de modo muy semejante, pero la cosa es cómo ensamblar esa historia con un régimen que al menos, yo creo que, por ejemplo, un régimen flexible que trate a las inversiones mineras de un modo tributario distinto cuando los precios están bajos y tenga un surtax, un real surtax, no un surtax de operación ordinaria para cuando haya boom. Yo creo que eso, digamos, o sea, esa regla de flexibilidad nos evitaría hacer algo que lo comenté en mi exposición. Yo he visto cómo hemos criticado los contratos de arrendamiento hechos en una época de baja de precios. Después hemos ido a asociación o a contratos de riesgo compartido, que ahora para efectos prácticos son los de asociación, para sacar, digamos, un buen pedazo de la torta, pero cuando caen los precios ya la asociación no alcanza para distribuir nada, entonces extrañamos el canon de arrendamiento. Entonces tú dices, en vez de estar sometidos a esos vaivenes, ya que los conocemos, pues deberíamos tener un régimen capaz de adaptarse automáticamente. Lo que pasó en el Bolsín, para los que son economistas, pues que pase un poco también en el sector recursos naturales, o sea, poder adaptarse sin los traumas de la discusión pública y sin los traumas de talar. Y si hay que hacer un nuevo bosque, bueno, comenzaremos podando, nos acostumbraremos a cuidar el bosque, y cuando tengamos eso, bueno, pues podremos talar algunos arbolitos y plantar otros, no está mal. Bien, muchísimas gracias. Con eso terminamos la parte del panel. Han llegado algunas preguntas, he seleccionado algunas para ponerlos en dificultades y conocer la opinión sobre algunos temas. Es interesante también ver hacia dónde se orientan las preguntas. Una primera pregunta para Jorge, que creo que es pertinente, interesante. Si Jorge nos puedes comentar un poco de cómo están los regímenes impositivos entre Bolivia, Perú y Chile. Entiendo que has mirado un poquito esto. ¿Cuál es la diferencia y cómo están funcionando brevemente estos tres regímenes, considerando que Perú y Chile son nuestra competencia inmediata en la atracción de inversiones? La gran diferencia entre Bolivia, Perú y Chile es que estos dos países, Perú y Chile y México, el sistema regalitario funciona en base a las utilidades. O sea, empieza buen bajo, digamos, una empresa tiene 10% de utilidades, paga 0,5, digamos. Eso va hasta el 50% de utilidades y más o menos ahí es un 7%. O sea, ese es ciego. La regalía es un impuesto ciego en Bolivia que se paga, se gane o se pierda plata. Hay muchas empresas que perdiendo plata tienen que pagar. O lo que ha ocurrido con Comibol antes, no ha pagado regalías porque estaba en pérdida. O sea, tenemos esa desventaja. Es una alternativa que podría adoptarse también en Bolivia, pero seguramente van a decir, bueno, no confiamos en el monto de utilidades ni en los que controlan esto. Esa es una gran diferencia. Y una gran cosa para el inversionista, pagar sobre utilidades. Perfecto, gracias, Jorge. Gonzalo, una consulta para ti. ¿Habrá realmente alguna posibilidad de regular, de atemperar, de generar algún mecanismo para moderar los derechos de las comunidades sobre las tierras cuando estás hablando de espacios donde vas a desarrollar intervenciones en minería?
Mira, yo creo que eso nos lleva al espinoso asunto de cuál debe ser la intervención de la fuerza pública, y a mí me parece que sería un error confiar. Creo que los operadores tienen una buena experiencia, no solo nacional e internacional, de lo que muchos ya han dado en llamar la licencia social, de cómo se relacionan con sus stakeholders. Creo que puede hacerse una labor, digamos, más blanda de acercamiento con las comunidades. Creo que es un problema que puede terminar en los casos extremos con la aplicación de la ley, pero me parece que la minería hoy en el mundo tiene muchos detractores. En general opera en situaciones no siempre, digamos, felices, armónicas y tranquilas. Creo que operadores experimentados pueden incluso darnos, innovar el modo de tratar la relación con los stakeholders. Y solo aprovecho para tratar una pregunta que veo que está relacionada del doctor Fernando Aguirre sobre la consulta previa, que es básicamente algo de lo mismo. Y yo creo que en eso hay tres momentos. Uno es, ¿a quiénes les damos voz para la consulta previa? Porque la consulta previa ya no es un asunto constitucional, viene de tratados internacionales. ¿Cómo delimitamos geográficamente? O sea, si hay un yacimiento en Cochabamba, no lo vamos a consultar los de Oruro, ni permitir que vengan los de Oruro a disputar. ¿Qué pasa con el free riding? Que es, yo creo, un incentivo perverso de quienes solo quieren la consulta para obtener un beneficio, que en el fondo que es un trozo del proyecto más que una protección a la que está destinada la consulta. Creo que en eso no hay que tener el tabú. Y finalmente yo sí creo que la consulta debe ser no vinculante. ¿Por qué? Porque el Estado finalmente tiene que ponderar el bien común. Si el bien común y el costo político está a favor de proseguir el proyecto minero, pues el Estado habrá hecho la ponderación suficiente para seguir adelante a pesar de las reacciones adversas, o lo contrario, por ahí el bien común se instala de parte de quienes en la consulta la han negado. Gracias, Gonzalo. Felipe, aprovechando tu experiencia y conocimiento, tenemos algunos amigos de Chile que están participando de este seminario. Y ¿por qué no nos cuentas un poco cómo va nuestra red de proveedores en el sector minero, los servicios, el acceso a los medios para desarrollar nuestra actividad? Perfecto. Desde el lado operativo directamente, Bolivia tiene muy pocos proveedores de servicios, proveedores de maquinaria, proveedores de insumos. La mayoría de todos estos ítems se los compra y se los importa del exterior, principalmente de Perú, Chile y luego otros países, ¿no? Entonces, este es otro de las tareas que eventualmente se tiene que desarrollar, es el mercado de proveedor de servicios y bienes en la minería. Es por ese motivo que también la innovación tecnológica en Bolivia ha sido muy limitada, aunque quiero remarcar que hay empresas mineras que están haciendo minería subterránea con alta tecnología, que está totalmente mecanizada, los equipos son manejados con control remoto, etcétera, que es una minería que no pueden hacerla las cooperativas. Perfecto, gracias, Felipe. Una consulta para Jorge, y esta ya es la última ronda de preguntas. Jorge, tú ya habías hablado en algún momento del tema de la necesidad de la exploración. Puntualmente nos puedes decir, ¿cómo hacemos para que vengan a explorar? Por ejemplo, antes mencionan un mecanismo de las empresas junior y ese tipo de cosas. ¿Hay algún mecanismo específico que podamos utilizar para que la exploración se vea acelerada y además de incentivada? Sí, en primer lugar, necesariamente tenemos que volver al sistema de concesionamiento. 2, la seguridad jurídica que hemos hablado tanto. 3, el sistema tributario, que sea competitivo con el de otros países. Eso es básicamente lo que se... y 4, dar incentivos a los trabajos de exploración, porque cualquier inversión extranjera tendiente a buscar un nuevo yacimiento
empieza siempre con la perforación, que además es muy aleatoria. Hay muy pocas posibilidades de conseguir un yacimiento. Entonces, hay que incentivar. Esas 4 medidas necesitamos con urgencia para atraer inversiones. Muchas gracias, Jorge. Eh, eh, una pregunta que no quiero dejar pasar, es un poco maliciosa, la voy a plantear entonces, primero a Felipe y después a Gonzalo, a ver qué sale. ¿Qué me dices, Felipe, de los ambientalistas, de los comunarios? Ya hemos hablado, ya la tenemos clara, consulta previa, etc. ¿Qué hacemos con los ambientalistas? Son un factor determinante para viabilizar la actividad minera. ¿Qué sugieres? ¿Cómo los ves y qué sugieres hacer con ellos, Felipe? Perfecto. A ver, mira, hay 2 tipos de minería que tienen que también entender los ambientalistas y Bolivia como país. Las empresas mineras formales con capitales extranjeros hoy día están cumpliendo estándares superiores a la legislación boliviana y están realizando inversiones muy altas en sus diques de colas y en el manejo de los residuos ambientales para poder operar. Y esto lo hacen porque, como decía anteriormente, la reputación de una empresa transnacional que se ponga en juego en un país como Bolivia, que puede tener una legislación ambiental no tan estricta, es muy peligroso para ellos. Tenemos ejemplo de los problemas que ha tenido Vale hace tiempo en Brasil, que ellos cumplían la norma del país, pero han tenido una rotura de dique de colas y eso afecta tremenda su valoración en el mercado. Entonces, las empresas transnacionales, te quiero decir, que están cumpliendo normas ambientales que son superiores y más estrictas a las del Estado boliviano, a las bolivianas. Sin embargo, tenemos ese otro contingente de actores mineros que son las empresas estatales y las cooperativas mineras que sí están causando un tremendo daño ambiental, lo cual es inadmisible, es inadmisible. El lago Popó se ha convertido en el dique de colas de la mina Guanuni. Colquiri, desde que fue nacionalizada, han dejado de expandir el dique y hoy día están contaminando los valles. Las cooperativas mineras están utilizando el mercurio como si fuera gratis, ¿no? Tenemos una tremenda contaminación de mercurio en los ríos tributarios del Amazonas, además de toda la erosión que están causando esas operaciones que son, entre comillas, a tajo abierto, porque están trabajando aluvionalmente y están también laborando en los cerros junto a los ríos. Entonces, con los ambientalistas, creo que en realidad hay que hacer un pacto en el cual veamos si realmente queremos resolver el tema ambiental, vayamos a fortalecer, a entrenar y facilitar recursos con esos operadores mineros que son una realidad en el país para que dejen de contaminar. Y yo creo que equivocadamente algunos grupos ambientalistas lo que hacen es atacar a la empresa privada porque tal vez a ella le pueden sacar algo a cambio, ¿no? Entonces, si realmente somos sinceros y queremos hacer un trabajo ambiental, creo que se puede hacer un pacto en ese sentido. Te quiero decir que solamente como ejemplo, nosotros con algunas cooperativas mineras que trabajan cerca a nuestras minas, estamos trabajando en mejorar su manejo ambiental, de tal manera que el impacto que se tenga de esos operadores mineros sea cada vez menor y reducido, como nosotros lo tenemos en nuestras unidades, que nosotros reciclamos toda el agua que utilizamos y los diques de cola, como te digo, hoy día están en estándares de las minas de Canadá.
que es uno de los estándares más altos en el mundo. Gracias, Felipe. ¿Tienes algún comentario puntual sobre esto, Gonzalo? Sí, yo solo añadiría que a lo de Felipe, que creo que los regímenes de transición son fundamentales. O sea, por ejemplo, para la minería ilegal, la pequeña, ponerles estándares que deseamos que cumplan hoy, que la preocupación ambiental va a acompañar a la producción minera con mucho más intensidad, pero comenzar con esos estándares hoy es para, digamos, celebrar el papel, ¿no? Yo creo que ya demasiados festejos le hemos hecho al papel. Habría que ser, creo, con metas más razonables, yo creo mucho en la progresividad y creo que una de las recetas para una mejor minería y responsable en términos ambientales es, ok, establezcamos metas para ir cumpliendo y veamos cómo los actores que menos dotados para cumplirlas pueden favorecerse o de la asociación privada o de la asociación estatal, pero con esos regímenes de transición. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ha sido excelente. Creo que realmente nos hemos podido sumergir en la situación del sector. Queda claro que el principal desafío es traer pues a las grandes inversiones, porque en eso yo escucho claramente de que esas grandes inversiones son ambientalmente correctas, más allá de las normas, no les conviene vulnerar el medio ambiente, tienen socialmente alto impacto, etcétera. Pero también estas grandes inversiones son pues muy temerosas, ¿no es cierto? Van a buscar siempre el mejor entorno, el país que les dé mejores condiciones. Entonces tenemos un enorme desafío para poder modificar las condiciones del sector en el plazo más corto posible, para poder seguir aprovechando las enormes cualidades de la geología de nuestro país, que están realmente apenas rascadas por la parte de encima. Entonces, les agradezco mucho a los tres y a todos los participantes. Nos han acompañado más de 100 personas a lo largo de toda la exposición. Hasta ahora quedan 98, lo cual eso habla bien de los panelistas. Invitar a todos a la charla, al webinario que tenemos sobre el litio. Es el próximo miércoles a las 17. Va a haber una excelente exposición y discusión sobre el litio. Y nuevamente agradecer a todos y a los panelistas por esta excelente disertación, y trabajaremos pues en recuperar nuestro sector minero y llevarlo a donde debe estar, aprovechando el pánico de unos años tal vez que tengamos de oportunidad para hacerlo. Muchísimas gracias. Agradezco a todos la presencia y la atención, y estaremos pues con ustedes nuevamente el próximo miércoles a las 5 de la tarde, hablando de litio, de Uyuni y de los no metálicos. Gracias. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego.